A ver sus cámaras. A ver, Andrés Ramos, Echevarría, Martel, Quiñones, Vázquez, Chindrú. A ver sus cámaras, chicos. A ver. Vuelvo a repetir, Condeso, Echevarría, Martel, Quiñones, Ramos, Vázquez, Sánchez, Orizano, Chandrú, Cámara, Zurita. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Se ve el tema? ¿Se ve? Sí, profesor, sí se ve. Muy bien. 2 puntos a favor a los que están prendidos su cámara. Muy bien. A ver, chicos. Nicole Sánchez, Orizano, Nicole. A ver, ¿qué será un cisma? Hoy día vamos a tratar los cismas. ¿Alguna idea? ¿Algún concepto? ¿Lo que sabemos de cisma? A ver, ¿quién dice yo? A ver, chicos, hablen, participen. ¿Qué será un cisma? A ver, a ver. Vuelvo a recalcar, ¿qué será un cisma? ¿Nada? ¿Nada? ¿Ni idea? Profesor, ¿es una división o separación que se produce en el seno de una organización? Muy bien, Velázquez. Es una separación o división, ¿no? Cisma, del griego cisma, separación o división. Muy bien lo que dijo Velázquez. Es en el lenguaje de la teología, estudio tratado de Dios, teología y el derecho canónico, ¿ya? El derecho canónico es una rama de la iglesia, mejor dicho, son abogados, sacerdotes, obispos, cardenales, quienes ven leyes, estatutos, normas, todo referente a la Santa Iglesia Católica, ¿ya? ¿Sí? Cisma, ruptura o división eclesiástica, ¿sí? Sí, división eclesiástica, ¿ya? Muy bien. Mayormente se conoce cortar vínculos de una organización social de la iglesia, cortar vínculos, separarse, dividirse de la iglesia católica, ¿ya? Puede ser por sus miembros o sus miembros activos de los que pertenecen a la iglesia católica, ¿ya? Sí, sus miembros activos. Por eso dice, ¿no? Cuerpo místico de Cristo. Por ejemplo, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, porque estamos bautizados dentro de su iglesia, cuerpo místico. Mucho mayor son los frailes, los sacerdotes, los obispos, los diáconos. Mucho mayor son ellos. ¿Sí? Muy bien. O estado de disociación o separación que resulta de dicho acto. En este sentido etimológico y pleno, el término aparece en los libros del Nuevo Testamento, en la cual San Pablo caracteriza y condena los partidos formados en la comunidad de Corintios. Corintios mayormente era una asociación, era una comunidad cristiana. Y Pablo se dirige a ellos en sus cartas. ¿Qué dice? Los ruego, hermanos. Hermanos llama él a todos los que se unen prácticamente, ¿no? Para seguir las ideas de Jesucristo. No se refiere a hermanos de sangre, de sangre. ¿Qué le dice?
no haya cisma entre ustedes, que no haya pelea entre ustedes, que no haya división entre ustedes. Antes sean acordes con el mismo pensar y el mismo sentir, que lleguen a un acuerdo para que no haya una ruptura, para que no haya una división. ¿Sí? La unión de los fieles, dice en otra parte, debe manifestarse la mutua comprensión. Debe haber comprensión entre los integrantes de una comunidad, debe haber prácticamente comprensión con las ideas de los integrantes y la acción convergente de manera similar a la cooperación armoniosa. Debemos vivir en paz, debemos vivir en armonía, en unión, ¿sí? Con nuestros miembros, que somos todos nosotros, que conformamos la iglesia de Dios. Que conformamos la iglesia de Dios. Ha dispuesto de manera que no pueda haber cisma en nuestro cuerpo. La cabeza es Dios, la cabeza es Jesucristo, y el cuerpo de su iglesia somos todos nosotros. No debe haber conflictos, no debe haber peleas, no debe haber división, ¿sí? Así entendido el cisma de un género que abarca dos especies distintas, ¿no? Uno es herético y el otro es un cisma puro y simple. El primero tiene que ver prácticamente con la herejía. ¿Cómo se llamó ese sacerdote que mayormente quemó la Biblia en la plaza de Roma y la iglesia lo excomulgó? ¿Cómo se llama? ¿Alguien? A ver, ¿quién dice yo? ¿Cómo se llama? Comienza con M su nombre. ¿Ah? A ver, ¿alguien? Sánchez Orizano. Nunca le he oído a Sánchez Orizano participar, ¿ah? ¿Ah? ¿Tiene voz o no tiene voz Sánchez Orizano? A ver. ¿Cómo se llama? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Uy, 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 chicos, ¿ah? Estamos mal, creo así, ¿ah? Solamente Velázquez está participando y lo demás mayormente se llama Martín Lutero. Martín Lutero no estaba de acuerdo con muchas ideologías de la Iglesia Católica. Y tenía razón, ¿ah? En esos tiempos, chicos, la Iglesia era una iglesia autoritaria. Era una iglesia autoritaria, ¿no? A ver, un momento. A ver, seguimos. Era una iglesia autoritaria, era una iglesia mandona, se puede decir, ¿no? Porque se tenía que hacer todo lo que la iglesia ordenaba. Y en esos tiempos, el Papa había dicho que la Biblia estaba en latín y en latín se queda. Y Martín Lutero, ¿qué dijo? Ah, esto no puede seguir así. La Biblia tiene que estar de acuerdo con, con la lengua de todo el mundo. En inglés, en castellano, en francés, en italiano, en alemán, en todo. Pero, como una forma de rebelión, Martín Lutero quemó la Biblia en plena plaza de Roma. Y el Papa lo excomulgó y lo consideró un hereje por ir en contra de las doctrinas de la Santa Iglesia Católica. ¿Sí? Mayormente, ¿ya? El primero tiene un origen o acompañamiento de herejía, ¿no? Y el segundo, al cual la mayoría de los teólogos designa como cisma propiamente dicho, una ruptura de un vínculo de subordinación sin ir acompañado de un error persistente directamente, ¿no? La segunda, no puede ser, por ejemplo, a través de mis ideas, a través de mis puntos de vista. Yo también me puedo separar de la Iglesia Católica. No estoy de acuerdo,
Por ejemplo, ¿no? Velázquez y Nostroza me puede decir, profe, ¿dónde dice que los católicos prácticamente venere las imágenes? Cisma. Ya con su idea prácticamente está causando división, ¿no? Orizano me puede decir, profe, ¿dónde dice que prácticamente los católicos veneremos a la Virgen María? Cisma. Ya está causando división a través de su ideología, a través de sus pensamientos, a través de su duda. Y está causando división. Está causando división. San Jerónimo y San Agustín dicen que la herejía lo consideran un cisma, ¿no? San Jerónimo dice, hay esta diferencia que la herejía pervierte el dogma, mientras que el cisma por la rebelión. Por la rebelión. Dogma quiere decir enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la iglesia, que es un cisma, ¿ya? O también puede considerarlo una rebelión. Mejor dicho, muchas veces las personas que cometen una herejía buscan justificar su alejamiento de la Iglesia Católica. Martín Lutero justificó, ¿no? ¿Por qué se estaba alejando de la Iglesia Católica? Porque no estaba de acuerdo con estas cosas. No estaba de acuerdo con estas cosas. Seguimos, a ver. Como el cisma en su definición y en pleno sentido es la negación práctica de la unidad eclesiástica. Yo niego sus enseñanzas. Yo niego sus doctrinas. No estoy de acuerdo con muchos de ellos. La explicación del primero requiere una clara definición de la segunda y probar la necesidad de esta para establecer la malicia intrínseca del cisma. Mayormente, ¿qué dice la iglesia? Que los cismas es una rebelión, pero dentro de eso se esconde una malicia malintencionada, que hay una malicia que trata de hacer quedar mal a la iglesia. Trata de hacer quedar mal al Papa. Al Papa. En realidad, los textos de la Escritura y la tradición muestran que estos aspectos de la misma verdad están estrechamente unidos, que al paso de uno a otro es constante y espontáneo. Pueden cambiar los cismas, ¿no? Se pueden resolver, pero a través de un diálogo, a través de una conversación o de una comunicación. Por ejemplo, Cristo causó cismas también, ¿ah? No vais a pensar que no causó cismas. Jesucristo, ¿qué decía? Prácticamente, ¿quiénes necesitan de médico? ¿Los sanos o los enfermos? Y los judíos, ¿qué decían? Los enfermos. Igualmente, el Hijo del Hombre ha venido a salvar a todo aquel que está enfermo. ¿Y qué decían los judíos? ¿Y nosotros qué somos? ¿No? Cisma. Cisma. Jesús que decía, ¿no? Prácticamente el Hijo del Hombre no ha venido a unificar, no ha venido a traer paz, ha venido a traer división. Y era verdad, Jesús tenía sus seguidores y los judíos tenían, los sacerdotes de la ley tenían sus seguidores que no estaban de acuerdo con las enseñanzas y las prédicas de Jesucristo. Cisma, causó cisma. Causó cisma. Otro cisma de Jesucristo. Por ejemplo, yo les prometo, ¿no? Que este templo lo voy a construir en 3 días. ¿Y qué decían los judíos? ¿Cómo puede ser que este hombre hable, ¿no? De una construcción en 3 días? Que a nosotros nos llevó años construir este templo. Cisma. Cisma. ¿Ves? Se estaba dividiendo. A través de sus enseñanzas, Jesús ya estaba prácticamente, ¿no? Les hacía ver las cosas en parábolas, pero a la vez estaba causando algunos cismas. Eso como decía un teólogo, ¿no?
hasta el mismo Jesús causó cismas. Cismas. Sí, muy bien, seguimos. Según la escritura y la tradición muestran que estos aspectos de la misma verdad están tan estrechamente unidos que el paso de uno a otro es constante y espontáneo. Cuando Cristo construyó sobre Pedro como fundamento firme del edificio indestructible de su iglesia, de ese modo, él indicó su unidad esencial y especialmente su unidad jerárquica, que Cristo era superior, que Cristo era la cabeza de la iglesia. Él expresó el primer pensamiento cuando se refirió a los fieles como un reino y como un rebaño. Tengo otras ovejas. Cuando se refirió a los fieles como un reino y como un rebaño, tengo otras ovejas que no son de este redil, dijo, ¿no? Que no pertenecen, mejor dicho, a la tierra. También debo traerlas para que oigan mi voz, ¿no? Y habrá un solo rebaño y un solo pastor que era Dios. Unidad de la fe y adoración es indicada más explícitamente por la palabra que embozan la solemne misión. Misión, ¿qué quiere decir? Primera persona, misión. Llevar la palabra de Dios. Jesucristo mayormente les encomendó, ¿no? Bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Estas diversas formas de unidad son el objeto de la oración después de la última cena, ¿no? Que se le considera tipo una oración. Cuando Cristo ruega por él mismo pide que sean uno. ¿Ves? Que sean uno. Como mi Padre y yo somos uno. Sean uno. Como mi iglesia, como mi Padre y yo somos uno. ¿Y qué más le dice a sus discípulos? Aquel que no acepta mis mandatos, aquel que no acepta mis preceptos, mis mandamientos, considérale un extranjero, considérale un pagano y un publicano. ¿Ves? Cisma. Estaba causando cisma. ¿Ves? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, chicos. Profesor, una pregunta. ¿Quién está hablando? Ahí está. Condeso. A ver, dime, Condeso. ¿A qué se refería Jesucristo cuando dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil? Mayormente, chicos, mayormente en esos tiempos se refería a Jesús, un teólogo me lo sacó de una duda, a los escogidos, que él iba a escoger. Mejor dicho, a los discípulos, que él iba a escoger. Por ejemplo, los discípulos eran pescadores, pero no instruidos. Ellos nunca habían escuchado de Dios para acá. No se les había pasado de la mente. Y un teólogo una vez me dijo, Jesús se refería prácticamente a los discípulos que pertenecían a esta tierra, pero nunca habían escuchado nada de Dios. Ellos estaban más cerca al cielo que de la tierra, porque Dios ya los había escogido desde el vientre de su madre para que sean sus servidores. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí con eso? Sí, profesor. Muy bien, seguimos. La gravedad del cisma. Los textos anteriores son suficientes para establecer la gravedad del cisma desde el punto de vista de la economía, de la salvación y de la moral. Por ejemplo, aquí en el Perú, supongamos, un ejemplo. Muchas personas no están de acuerdo cómo gobierna Castillo. Muchas personas ya están poniéndose de acuerdo con paro, con vacancia, con huelga, con destrucción, con saqueos. Cisma. Cisma. Dentro de un país no estamos de acuerdo con la gobernabilidad del presidente. Cisma. ¿Ves? Cisma. Otro.
El cisma también puede darse en la familia. ¿Qué entendemos por moral, chicos? A ver, ¿qué entendemos por la palabra moral? ¿Alguien? ¿Qué entendemos por la palabra moral? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién encontró? A ver, a Condeso Rivera, después de lunes le he visto, ¿ah? Después de 2 semanas, creo que está volviendo a participar Condeso Rivera. A ver, ¿alguien? La costumbre y normas que consideramos como buenas. Muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Va a poner su participación? Sánchez Orizano. Muy bien, Sánchez Orizano. Usted está hablando, Sánchez, ¿ah? Muy bien, Sánchez, ¿ah? Mayormente, chicos, por ejemplo, ¿no? Moral. Por ejemplo, ¿no? Y yo me acerco a aconsejar, un ejemplo, a Mayori, que está pasando por momentos malos, todo, ¿no? Y Mayori, la semana pasada me vio en una fiesta, borracho. No me podía parar, ¿no? Y yo me acerco a Mayori a aconsejar. Y Mayori me puede decir, profe, ¿usted de qué me habla? Si yo la vez pasada le he visto borracho. Usted no tiene moral para decirme las cosas. ¿Ves? Usted no tiene moral para decirme las cosas. Prácticamente tenemos eso. Yo también, por ejemplo, ¿no? A Sumi, vamos a suponer Sumi, ¿no? ¿No? Su mamá a ver, es un ejemplo, ¿ah? Por ejemplo, ¿no? Sumi, su mamá le aconseja que no traiga cosas ajenas a casa, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Le puede aconsejar. Y Sumi le puede decir a su mamá, ¿tú de qué me hablas? Que no traiga cosas ajenas a casa si tú también robas. ¿Ves? Moral, moral. Por eso Jesús decía, ¿no? Predique con los hechos. Prediquen con las acciones. ¿Sí? Porque eso dice mucho de ustedes. A este respecto puede ser de interés citar la opinión de Jaime Bailey, ¿no? El escritor peruano que también es periodista, que dice que Jesucristo pagó su iglesia con su preciosísima sangre que derramó en la cruz. Que derramó en la cruz. Y lo dijo Jaime Bailey, ¿ah? En una de sus novelas. Algunos han reclamado que la instrucción de abusos en la iglesia, novedades dogmáticas y litúrgicas supersticiones. A ver, acá vamos a hacer un alto, chicos. Por ejemplo, la iglesia cometió grandes divisiones, grandes cismas, se podría decir, dentro de la iglesia católica. Grandes cismas. La iglesia, más antes, asesinaba, mataba, violaba, ¿sí? Sin ir muy lejos, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Los sacerdotes en esos tiempos tenían relaciones sexuales con las monjitas y fruto de ese amor que surgía con las monjitas, tenían hijos. Y para que no se haga una noticia, un escándalo muy grande, ¿qué pasaba? Asesinaban a los niños. Asesinaban a los bebés recién nacidos. Asesinaban. Gran cisma, gran escándalo dentro de la Iglesia Católica. A ver, yo te cuento algo, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Francisco, ¿no? En la iglesia de San Francisco. Yo estuve leyendo la historia, ¿no? Si Dios me permite, no les voy a dar copias, ¿no? Si creo que ya se va a volver a clases presenciales el próximo año, ¿no? ¿No? Los sacerdotes que estaban en esos tiempos en San Francisco, chicos, años, no habían los franciscanos, los sacerdotes se habían enamorado de las monjitas de la Inmaculada.
Y la mayoría, pues yo tuve la oportunidad de bajar una vez a la catacumba con algunos jóvenes de la parroquia y el sacerdote. La mayoría que están en las catacumbas son niños, esqueletos de niños. Hemos bajado con unos protectores que nos prestó el sacerdote, que nos echó oxígeno. Hemos bajado con eso. Él mismo dijo, estos esqueletos son niños. Los sacerdotes de aquellos tiempos tenían relaciones sexuales con las monjitas de la Inmaculada. Y en muchas iglesias hay, en muchas iglesias hay catacumbas que se trató de esconder niños indefensos que murieron por la iglesia, ¿no? Que murieron por la iglesia, trataron de esconder todas estas noticias. Por eso existen las catacumbas. Y el Papa Juan Pablo II pidió perdón por todos los actos, por todos los asesinatos que cometió la Iglesia Católica en esos tiempos. Que cometió la Iglesia Católica. ¿Sí? Por ejemplo, en la catedral también hay catacumbas, en la Merced también hay catacumbas. Prácticamente Huánuco está rodeado de catacumbas que parten desde ciertas iglesias. Desde ciertas iglesias. Desde ciertas iglesias. ¿No? Por eso, chicos, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por todos estos cismas que causó la Iglesia Católica. ¿Por qué crees que existe la Santa Inquisición? ¿Quién ha tenido la oportunidad de ir a la Santa Inquisición? Yo fui 2 veces, ¿no? Que está cerca al Congreso, casi al frente del Congreso, en Lima. Ahí se ve, ahí están con muñecos, con sería verdad, con muñecos, todo el daño, toda la esclavitud que causó la Iglesia Católica a ciertas personas que no estaban de acuerdo con sus ideas, con las personas que veían los asesinatos de la Iglesia Católica, denunciaban, prácticamente eran castigados, eran prácticamente matados. Y el Papa Juan Pablo II reconoció eso y él pidió perdón por todos los actos malos que hizo la Iglesia Católica. Él pidió perdón. Y el Papa Benedicto lo volvió a repetir y también pidió perdón por todos los actos malos que cometió la Iglesia Católica. ¿Sí? Muy bien, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, hablen. ¿Se entiende, Sí, chicos? profesor. Muy bien. Si aceptamos sus declaraciones no mencionadas, me emiten solo una excepción. Si aceptamos, a ver, ¿sí? Independiente de todas las circunstancias contingentes, además las doctrinas, que quiere decir enseñanzas, de los padres, excluye a priori cualquier intento de justificación. ¿Ves? Se justificaban en aquellos tiempos. Cualquier cisma era justificado. Era justificado, ¿no? Era justificado. Para usar sus palabras, está prohibido para los individuos y para las iglesias nacionales y particulares constituirse en jueces de la Iglesia Universal. La Iglesia se consideraba prácticamente un juez en esos tiempos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Para ellos era fácil juzgar, pero ellos no se veían su error, lo que estaban cometiendo, sus errores. San Agustín resumió toda su controversia contra los donatistas en la máxima: el mundo entero, sin vacilar, los declaraba equivocados a quienes por sí mismos se separaban del mundo entero en cualquier porción del mismo. San Agustín decía, ¿no? Algo muy claro, que yo siempre lo tengo presente. Si una persona se separa prácticamente de la Iglesia Católica por circunstancia de los hombres,
es porque no has dado por Dios. No has dado por Dios. La persona tiene fallas. La persona prácticamente tiene errores. Y la persona va a fallar. La persona va a fallar. La persona va a fallar, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Nosotros debemos estar dentro de la iglesia por Dios, por el amor a Dios. Por el amor a Dios. Muchas veces siempre he escuchado decir, ¿no? ¿Por qué te fuiste de la iglesia católica? No, porque el sacerdote es así, asá, así, asá, así, asá. El sacerdote tiene fallas porque es ser humano. Entonces, tú no has estado por Dios, has estado por los hombres. Has estado por los hombres. Y ahí a eso se refiere San Agustín, ¿no? A eso se refiere San Agustín. ¿Sí? Seguimos. Mayormente, a ver, yo te cuento un caso, chicos, que pasó aquí en Huando, bien sonadito todavía, ¿no? No voy a decir quién fue el sacerdote, quién fue prácticamente de qué iglesia, ¿no? En 2013. El 2013, ¿no? ¿Qué pasó? Fue un sonadito, fue bien sonado dentro de la iglesia católica aquí en Huánuco, ¿no? El sacerdote fue separado. Este sacerdote se había enamorado de su secretaria. Y prácticamente llegaron a tener 2 hijos gemelos. Y el sacerdote seguía haciendo misa, misa, misa hasta que se descubrió la verdad. Cisma, separación, conflicto, controversia, desunión. ¿Ves? Ahí causó desunión. Ahí causó desunión. ¿Sí? Por eso, chicos, cisma lo podemos tener en la iglesia, lo podemos tener en la familia, hasta en el colegio. Hasta en el colegio. Por ejemplo, ¿no? Con Deso, con Nicole no se pasan para nada. Con Deso tiene sus amigas que lo van a defender a ella y Nicole tiene sus amigas que lo van a defender a ella. Hay desunión, hay conflicto, hay cisma. ¿Ves? En el colegio. Cisma. Cisma también se puede dar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nicole habla mal del profesor Armando. Supongamos un ejemplo, ¿no? Aunque yo no soy vengativo, pero siempre que entro a clase le comienzo a tomar preguntas a Nicole, ¿no? Todo a Nicole va referido. Inclusivemente le pongo baja nota. Cisma. Nicole causó este cisma y el profesor Armando prácticamente correspondió a esta división con su venganza. Cisma. Cismas. En las familias también hay cismas. ¿No? Por ejemplo, cisma también puede ser, ¿no? Si a Nicole, por ejemplo, su mamá le manda a tender la cama y Nicole prefiere estar chateando con Deso. Llega a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, Nicole no atendió la cama y su mamá se molesta con justa razón. Eres un irresponsable, no has tendido tu cama, todo esperas que haga yo. Cisma. Ya causó cisma. Nicole. Aunque Nicole dice que es verdad, ¿no? ¿No, Nicole? Verdad, dice. No tiende su cama, Nicole, ¿verdad? ¿Verdad, Nicole? No, dice. Muy bien, muy bien. O será Condeso, quizás. Condeso siempre le veo seria, Condeso. Muy difícil que se ríe usted, Condeso. Muy bien, ¿se entiende eso ahí? ¿Se entiende? A ver. En este mundo, la iglesia es militante, ¿no? Y como tal, expuesta a conflictos. ¿Por qué conflictos? Porque la iglesia está formado por seres humanos que tienen defectos. El ser humano tiene defectos, ¿no? Por ejemplo, de los 100%,
el 70% o el 80% del ser humano está formado por defectos. Está formado por defectos. A veces un poco me da cosas cuando me dicen, ¿no? O cuando veo a amigas decir a su pareja, mi príncipe, mi vida, es mi todo. ¿No? A veces yo le digo, ¿no? Cuando te falle, a ver, cuando te falle él, si le vas a decir así. Porque es un ser humano. Él en cualquier momento te va a fallar. Igualmente pasa en la iglesia. El sacerdote, el misionero, la monjita, el catequista, te van a fallar. Yo te cuento un caso, ¿no? En el 2020, antes de la pandemia, en febrero, me invitaron a dar un tema. Los chicos, el sacerdote de la iglesia Virgen de Fátima, en Paucarbambía, ¿no? Y cuando estoy dando un tema, veo que los chicos estaban ahí reunidos entre ellos, abajo de la escalera, ¿no? Donde se estaba llevando a cabo una jornada de jóvenes. El equipo estaba reunido ahí, ¿no? Estaban llevando una jornada para jóvenes que no pertenecían a su iglesia, para otros jóvenes, ¿no? Que no pertenecían. Y de repente, cuando termina de dar el tema, yo le llamo a la coordinadora, ¿qué pasó? Le digo, ¿no? No sabemos quién se agarró el engrampador, no sabemos quién se agarró el perforador. Por eso estamos peleando. Uy, uy, uy. Me asusté. Yo reuní al equipo y le dije, ¿no? Déjense de pelear. Ustedes tienen que ser testimonios. Ustedes tienen que ser ejemplo por esos jóvenes que ahí están sentados. Vamos a hacer una cosa. Yo no tengo nada que ver con el engrapador ni con la pérdida del perforador. Para que esto se calme, yo saqué plata de mi bolsillo, se lo di a la coordinadora para que compre el perforador y para que compre el engrampador. ¿Qué hubo ahí? Cisma dentro de una comunidad, cisma dentro de un equipo de evangelización. Cisma. Cisma. Y cuando mayormente la iglesia está conformado por seres humanos, mayormente con defectos, tienen pruebas. Ahí se le muestran las pruebas, chicos. Por ejemplo, en una comunidad tú vas a encontrar el que se irrita de todo, el que apacigua las aguas, el calmado, el sereno, el chismoso, todo vas a encontrar. Nunca falta en un grupo eso, ¿no? El chismoso, el que todo va y se lo cuenta al superior o al coordinador. Nunca, ¿no? Yo me caracterizo por decir las cosas de frente, ¿no? Hasta el coordinador de mi grupo, ¿no? Muchas veces, ¿no? El coordinador de mi grupo, por ejemplo, te dice las verdades de frente, ¿ah? De frente. Prácticamente nos caracterizamos por eso. Nos caracterizamos por eso, ¿ya? Muy bien, seguimos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, activen su audio. Muy bien. Mayormente en este mundo la iglesia es militante y como tal está expuesta a conflictos y pruebas, dice, ¿no? Al ser las condiciones humanas como son, han de producirse cismas locales o parciales. Pablo, ¿qué decía? Hay cismas entre ustedes y parte lo creo. Tiene que haber disensiones entre ustedes para que se ponga de manifiesto quién es de mayor virtud. ¿Quién tiene un carácter más sereno, se puede decir? ¿Quién es el que apacigua las aguas dentro de un conflicto? De un conflicto, por ejemplo, ¿no? En casa, supongamos que hay una pelea entre hermanas, entre hermanos. ¿Quién es el que apacigua
esa pelea? Es mamá. Mamá es la de carácter prácticamente fuerte, ¿no? Mamá es el que prácticamente busca la paz. Busca la paz. Sí, a eso se le llama prácticamente una virtud fuerte, ¿no? Que tiene mayormente la mamá, ¿no? Sí, muy